El mensaje el día de hoy es el poder de tus palabras. Y vamos a leer en Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo sé que han oído eso, que hay poder en la lengua, de que tenemos poder en nuestras palabras. Y lo estamos leyendo en este momento, lo tenemos ahí al frente. En este versículo de Proverbios, la Biblia dice aquí que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras lenguas. Entonces, hermanos, nuestra boca tiene poder porque la Biblia aquí lo está diciendo de forma muy clara. Por eso, no se te ocurra decir, ojalá se muera fulano de tal, porque hay poder en tu boca y eso que dices va a suceder. Hay poder en tu boca para dar vida. Decláralo, decreta sanidad ahora, desata con tu boca la bendición financiera. Hay poder en tu lengua, tus palabras son semillas que luego darán frutos y tú comerás de ellos. ¿Quién no ha escuchado este tipo de interpretaciones? ¿Quién no ha sido fascinado por este tipo de prédicas? Esta es la famosa doctrina de la confesión positiva. Y es completamente antibíblica. Esto es humanismo, esto es metafísica. Lo cierto, hermanos, es que este texto de Proverbios no quiere decir nada de eso que acabo yo de hablar al comienzo. Y se los voy a explicar a la manera de la palabra, no a mi manera, sino a la manera que fue inspirada por el Espíritu Santo para que Salomón lo escribiera. Aquí es donde yo siempre les he dicho, y creo que me han escuchado algunos hermanos, en donde yo digo contexto. Hay que tener en claro cuál es el contexto. No podemos sacar un solo versículo y hacer toda una doctrina de ello. Y otra vez vamos a leer Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice aquí, muerte y vida están en poder de la lengua. De aquí nace esa nueva religión de los que creen que todo lo que ellos dicen, eso sucede y eso va a llegar a pasar. Porque ellos tienen una autoridad, porque en su lengua hay poder, porque sus bocas y sus palabras tienen un tremendo poder. Y te lo digo con respeto, hermano, hermana, métete algo en la cabeza. La única boca y la única palabra que tiene poder absoluto es la del Señor del universo. El único que habla y pasan cosas es Dios. El único que dijo haya luz y hubo luz fue Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Si tu amigo tiene una terrible enfermedad, por mucho que tú digas, yo declaro sanidad, eso no significa que se va a curar. Porque si ese poder de la vida estuviera en mi boca, mis seres queridos no habrían muerto. Ninguno de ellos. Mi madre sería eterna y nunca moriría ningún familiar. Cada vez que me dijeran, pastor, una tía suya se está muriendo, inmediatamente yo diría, yo declaro sanidad en mi tía y sanaría instantáneamente y así no moriría nadie. Pero la verdad, hermanos, es que no hay poder en mis palabras. En donde sí encontramos poder es en la palabra de Dios. Si el Señor dice será curada, pues entonces se curará y nadie lo va a poder impedir. Porque hay poder en su boca. Lo que Dios dice, eso sí pasa. Pero no hay poder en nuestras bocas. Entiendan, por favor, no hay ningún poder en nosotros. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es mérito únicamente de Dios y es mérito divino. Nosotros solamente somos seres humanos, no somos dioses. Como algún falso maestro ha querido hacernos creer que somos Jehová Junior. Eso es una blasfemia. Cuando llegamos al Evangelio, no nos convertimos mágicamente en seres con superpoderes. Seguimos siendo seres humanos, pero ahora confiamos en un Dios todopoderoso. No hay poder en nadie, en ningún pastor, en ninguno de esos autonombrados apóstoles, en ninguno de esos pseudo profetas modernos. No hay poder en ningún creyente, solamente hay poder en Dios. Si nuestras oraciones son respondidas, es por la misericordia de un Dios todopoderoso. Si alguien obtiene sanidad después de haber orado, no es porque hay poder en sus palabras, el poder es de Dios, porque Él es quien responde esas oraciones. Y esto hay que tenerlo muy claro.
porque se está levantando una gran multitud de maestros místicos que creen que son poderosos, que luego cuando el mundo se empieza a caer en pedazos, van rechazando y cancelando y dicen, yo lo reprendo, yo lo anulo, pero todo sigue yendo mal. Como ese famoso pastor hondureño que tiene una iglesia en Miami, reprendiendo y cancelando y anulando el coronavirus el año de la pandemia, mientras más y más gente seguía muriendo todos los días. Así es como ellos creen que van a conseguir algo, con el supuesto poder de sus palabras. Y de repente me dirás, pero pastor, aquí lo dice Salomón. Lo está diciendo Salomón, muerte y vida están en poder de la lengua. Bueno, es cierto, hermanos, lo estamos leyendo, sí. Pero hemos leído también que Salomón dice que la lengua del justo es como plata escogida. Esto lo dice en Proverbios 10, versículo 20. Es que Salomón, hermanos, y entendamos, es inspirado por el Espíritu Santo. Él utiliza metáforas, utiliza muchos simbolismos en sus escritos. Tiene un aire de poesía lo que escribe Salomón, porque Salomón también escribió el Cantar de los Cantares. Salomón también escribió el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés y Cantar de los Cantares son libros que usan muchas metáforas y muchas figuras literarias. Entonces debemos entender que Salomón no es alguien que lo dice todo de forma literal. Salomón no está diciendo literalmente aquí en este pasaje que hay poder de muerte y de vida en nuestras lenguas. Salomón nos está queriendo mostrar algo importante. Y si leemos Proverbios 18 completo, vamos a entender lo que Salomón nos quiere enseñar. Y vamos a ver rápidamente algunos versículos para ver de qué se trata esto. Vamos al versículo 6 de Proverbios 18. Dice, los labios del necio traen contienda y su boca llama a los golpes. Los labios del necio dice que provocan contienda. Los labios de una persona necia van a traer pelea, van a llamar a los golpes, van a llamar a la discusión, a la contienda. El versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. La boca del necio es su ruina. Sus labios son una trampa para su alma. La boca del necio le juega malas pasadas, hermanos. Lo lleva a malos lugares. Lo lleva a malas situaciones. Eso está queriendo decir también aquí en todo este contexto de Proverbios 18. El versículo 8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso llegan a lo más profundo del corazón. No se quedan solamente en los oídos, sino que penetran mucho más adentro. El versículo 12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, es orgulloso, pero a la gloria le precede la humildad. Hay que ser humildes, hermanos, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. El versículo 13 está diciendo, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En otras palabras, quiere decir, el que responde antes de escuchar, va a cosechar necedad y vergüenza. La persona que no escucha y responde por responder, acaba siendo avergonzada por sus propias palabras. Versículo 19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y al leer esto, de repente entiendes ahora, hermano, porque esa persona de la que hablaste mal te mira diferente. Es porque está herida, es porque está lastimada. Y esa persona sabe, si es un hijo de Dios, sabe que te tiene que perdonar. Esa persona sabe que te tiene que amar, pero la herida es muy grande. Y Salomón dice aquí que el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Es tremendamente difícil ganarte nuevamente la confianza de un hermano al cual tú has ofendido. Versículo 20. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Entonces, vamos entendiendo lo que pasa en este capítulo 18 de Proverbios. Los labios del necio traen contienda. Hemos leído eso. Llaman a las peleas.
lo llevan a la ruina, lo llevan a estar solo, lo llevan a malas consecuencias. Los labios del chismoso llegan hasta las entrañas. Las palabras de chisme lastiman al hermano y luego ese hermano es más difícil de ganar porque ha sido muy dañado. El necio habla sin escuchar y eso lo va a poner en vergüenza. Por eso, al final de todo esto, Salomón concluye: hay poder en la lengua, poder de muerte y poder de vida. Aquí lo tenemos nuevamente el versículo que estamos estudiando, el versículo 21 del capítulo 18 de Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Eso es lo que está concluyendo Salomón aquí. Con tu lengua puedes lastimar, con tu lengua puedes llegar a los golpes, con tu lengua puedes destruir, con tu lengua puedes herir a tu hermano, con tu lengua puedes dividir personas, dividir familias, dividir hogares, dividir iglesias incluso. Con tu lengua puedes matar en forma metafórica. Y esto es lo que está diciendo Salomón. No está diciendo que todo lo que tú digas eso va a pasar. Está diciendo que cuides tus palabras, que pueden traer cosas muy malas a la vida. Ahora creo que se entiende mejor. Leyendo todo el capítulo, no tiene nada que ver con que hay poder en la boca para crear realidades. Y hay iglesias que se dedican durante todo su culto a hacer que la gente repita palabras de riqueza. Yo soy rico, yo soy millonario, yo soy bendecido, a mí me va a ir bien siempre. No hacen otra cosa que declarar riquezas creyendo que al repetir y repetir van a cambiar su realidad. Hay un conocido predicador centroamericano que antes de predicar hace que toda su congregación repita algo así. Esto es lo que dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Y todos le responden amén. Si se está refiriendo a este versículo 21, lo entendió todo mal. ¿Qué clase de confesión de fe es esa? Discúlpeme, pero eso son puras tonterías. Salomón no está pretendiendo que digas todas esas cosas. Salomón está enseñando aquí sobre las consecuencias del mal uso de las palabras. Son malas consecuencias de las palabras que salen de la boca de un necio. Pero ahora escuchamos que debemos decretar cielos y puertas abiertas, que debemos declarar sanidad física o financiera porque nuestras palabras tienen poder. Ahora se enseña que nuestras palabras tienen tanto poder que podemos exigirle, que podemos reclamarle al mismo Dios a que cumpla con nuestros sueños. Hermano, hermana, no te ofendas con esto. Dios no es un viejito sentado en su mecedora esperando complacer los caprichos de sus hijos. Dios es el Señor, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Él no hace lo que tú le pidas, Él hace conforme a su soberana voluntad. A veces Él es tan bueno que lo que tú le pides, Él responde con un sí, pero no porque tú lo has pedido, sino porque Él ha querido complacerte. Y a veces hay algunos que van a pedir: sana Señor, y vamos a ver un milagro, y el Señor va a sanar. Pero a veces otros dirán: sana Señor, y el Señor no va a sanar. A veces vas a pedir: Dios, abre una puerta de empleo, y el Señor va a dar el empleo. Amén y aleluya. Pero a veces no lo va a hacer, porque Dios es Dios. Solo Él es soberano. A veces Él dice sí, y a veces Él dice no. El problema es la imagen que nos han creado de Dios. Los dioses de la mitología griega no contienden con el hombre, esos realmente parecen dioses. Pero las doctrinas modernas presentan al Dios de la Biblia como algo parecido a un genio de la lámpara. Los falsos maestros incluso enseñan que debes exigirle a Dios, diciendo frases como: yo declaro que mi familia sea salva, yo decreto liberación para mi casa, yo profetizo puertas abiertas. No, hermano, no sigas diciendo eso. ¿Acaso pensamos que Dios es nuestro sirviente, que va con una libreta anotando todo lo que tú le exiges? En primer lugar, si tú no le exiges ni siquiera a tu jefe, ¿quién crees que eres para exigirle al mismo Dios? A tu jefe de repente le ruegas, de repente le pides, de repente le imploras. ¿Y a Dios tú le decretas? ¿Y a Dios tú le declaras? ¿Y a Dios tú le exiges? ¿Es que a Dios tú no le aceptas un no por respuesta? Tal como oraba una famosa cantante cristiana. Incluso hay gente que enseña
Y ojo con esto, porque yo lo he visto, que enseña que si a Dios tú le declaras la palabra, lo pones contra la pared, porque Él no puede negarse. Eso ya es el colmo. Esa gente cree que coge a Dios por el cuello, lo pone contra la pared y le increpa. Tú dijiste eso y ahora me lo cumples. He visto gente exigiéndole al Señor: Dios, yo te reclamo hoy, tu palabra dice, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces salva mi casa porque lo dice tu palabra. ¿A quién crees que le estás hablando así? Primero que nada, eso no lo dijo a ti. No te lo dijo a ti. Se lo dijo a un carcelero. Dios no estaba hablando contigo. ¿Acaso la palabra dice, todo el que cree en mí será salvo y él y su casa? No, eso no lo dice. Segundo, hay infinidad de relatos bíblicos en donde uno se salvó y sus padres no. Esto se lo dijo Dios a ese carcelero. Dios tuvo un trato especial con ese hombre y le dijo, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no significa que todos vayamos a exigirle a Dios. Tu palabra dice que si yo creo seré salvo y mi casa también. ¿Quiénes somos nosotros para hacer semejante cosa? ¿Acaso ahora somos dioses y Dios es nuestro siervo? Parece que cada vez que tú vas a orar, Dios llega corriendo y dice, heme aquí, Señor, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué imagen de Dios nos han metido en la cabeza? ¿Un Dios creador que está solamente para complacer y servir a su creación? No, hermanos. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero ¿saben por qué ocurre todo esto? ¿Por qué tenemos esa imagen torcida de Dios? Porque también han torcido en nuestra cabeza la imagen del padre de familia. Hoy en día, en la casa, el niño es el Señor, el niño es el amo, y los padres son los siervos. Y por eso creen que con Dios va a pasar lo mismo. Que nosotros, siendo hijos, le damos órdenes a Dios y Él nos va a obedecer. Está en su obligación de obedecernos. No, hermanos. Dios es un padre de verdad. Y un padre de verdad sabe que el papá manda y el hijo obedece. Hermanos, a Dios no se le exige. A Dios se le ruega. Y yo no estoy diciendo, no me malinterpreten aquí, yo no estoy diciendo que no le pidas a Dios lo que tú quieras pedirle. Solo estoy diciendo que nunca le exijas a Dios. No le reclames nada. Ruégale a Dios. La palabra sí dice, haz rogativas, clámale a Él. Pídele por su gracia y por su misericordia que te dé lo que quieres. Si es que está en su voluntad, Él lo hará. Miren, el ejemplo más claro de no reclamarle nada a Dios es Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Lo que le venía a Jesús era algo terrible, hermanos. Era una tortura. Una tortura que nadie puede ni siquiera imaginar ahora. Y esa tortura acababa en muerte. Y aún así Jesús dijo, si yo tengo que pasar por todo esto, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Pues adelante, porque mi voluntad es que tú vayas a la cruz. Isaías dice incluso que Dios quiso quebrantarlo. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, Padre, Dios dijo amén. Ahora, comparemos el poder de nuestras palabras con el poder de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios, es el discurso de Dios, es la enseñanza de Dios, es la doctrina de Dios. Y esta palabra dice aquí que está viva, porque proviene de un Dios vivo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí está hablando de la vigencia de la palabra de Dios. Mientras que la confesión positiva y todas esas demás tonterías que son filosofías humanas tuvieron un inicio, la palabra de Dios es eterna y es confiable. Y es eficaz. Dice que es eficaz porque da resultados, hermano. Miren, algo puede estar vivo y aún así ser completamente inútil.
Pero aquí dice que la palabra de Dios no solamente está viva, sino que es eficaz, es capaz de dar vida a los muertos. La palabra de Dios tiene el poder de sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. La palabra de Dios es eficiente para dar vista a los ciegos. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos puede operar como el bisturí de un cirujano, removiendo todo aquello que necesita ser extirpado y dejando solamente lo que se debe guardar. Nuestras palabras no tienen poder. Toda palabra que sale de la boca de Dios es así, claro que tiene poder. Porque Él es el creador del universo. Y para tenerlo más claro, este es el Dios cuya palabra tiene poder. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén.